Amada familia, bienvenidos a esta transmisión dominical de la Iglesia Cristiana Pai. Bendecimos su vida, su familia, disponga su corazón para recibir lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Vamos a iniciar leyendo Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 21 al 32. Aparece en pantalla, lo vamos a leer al tiempo. Dice la palabra: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y les dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó su misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén y amén. Padre, te damos gracias, Señor. Hoy venimos delante de ti con un corazón contrito y humillado, y te damos gracias porque tú has querido revelarte, Señor, a los humildes, a los que dependemos de ti, a los que reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Señor Jesús, gracias por amarnos. Te pedimos que no seamos indiferentes, Señor, que podamos entender la necesidad de tantas personas. Espíritu de Dios, gracias por vivir en nosotros. Tú nos guías a toda verdad. Gracias por renovar nuestra mente, Señor, a través de tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que disponga nuestro corazón. Sometemos nuestro cuerpo a nuestra alma a nuestro espíritu, y nuestro espíritu a ti, Santo Espíritu de Dios, para que fluyas, para que siembres en nuestro corazón tu palabra. Te damos gracias, te alabamos, te adoramos. Tu palabra dice que tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, y es en tu presencia, Señor, donde encontramos plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Hoy te decimos que grande es tu nombre. Hoy te decimos, Padre precioso, gracias por amarnos. Gracias por entregar a tu Hijo. Y a ti, Señor Jesucristo, te decimos gracias por darlo todo en la cruz, por llevar nuestras iniquidades, nuestras maldiciones, nuestra enfermedad, nuestra ruina. Gracias por hacernos, Señor, la nueva creación. Hoy te adoramos, Espíritu de Dios. Fluye en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Aleluya.
Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Cántela más fuerte. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos, venciendo al reino de las tinieblas con alabanzas, venciendo al reino de las tinieblas con alabanza. Subiré a la montaña, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas está cayendo. Subiré a la montaña, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas está cayendo. Que Dios sea exaltado hoy aquí. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos, venciendo al reino de las tinieblas con alabanza, venciendo al reino de las tinieblas con alabanza. Subiré a la montaña, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas está cayendo. Subiré a la montaña, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas está cayendo. Declárelo ahora mismo. Está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo. Ahora en su nombre está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo. Por la fe cántelo. Ya se cayó, 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 ya se cayó. Aleluya. Él es exaltado. Donde su espíritu está, hay libertad. Amén. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria traen la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos
golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y con cantos, será con cantos de júbilo. Cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo. Cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo. ¿Está listo para cantar? Cantos de júbilo. Con júbilo. Será con cantos de júbilo. Cantos de júbilo. La iglesia canta. Será con cantos de júbilo. Cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo. Cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo. Con júbilo. Cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo. Cante con gozo. Cantos de júbilo. El Señor está venciendo Será con cantos de júbilo. en la alabanza de su iglesia. Cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo. Cantos de júbilo. Y será con cantos de júbilo. Cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo. Cantos de júbilo. Aunque se levanten 1000 gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no podrá tocar mi fe, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hijo. Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me han quitado me lo devolverán con creces, porque Dios me hizo su hijo, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me han quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hijo, y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo coheredero juntamente con Él, y me ha dado el poder para atar y desatar. Use ese poder hoy y declarar una palabra que cambie tu generación. Hoy declaramos y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robé. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me ha quitado me lo devolverán con creces, porque Dios me hizo su hijo, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me han quitado me lo devolverán con creces, porque Dios me hizo su hijo, y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, hágalo con autoridad. Yo te arrebato mi salud. Yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío. Y hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija,
nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me han quitado me lo devolverán con creces, porque Dios me hizo su hijo, y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío. Amén. Vamos a presentar nuestras peticiones. Ya adoramos, nos gozamos, alabamos el nombre del Señor. Vamos a orar. Dice la palabra en Hebreos capítulo 7, verso 24 y 25 en la Nueva Traducción Viviente. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Amado Señor Jesucristo, tú intercedes por nosotros ante el Padre, y te damos gracias, porque tú permaneces para siempre, porque vives en nuestro corazón. Gracias porque no solo nos diste la salvación, sino que hoy sigues vivo intercediendo por nosotros, Señor. Por eso traemos, Señor, cada una de nuestras peticiones. Te pedimos, Señor, por los que están cansados, atribulados en esta hora, para que tú les recuerdes que en ti hay salvación, restauración y descanso. Tu palabra dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, Señor. Te pedimos por cada persona que está luchando con el pecado, con la culpabilidad, con la condenación, con la vergüenza. Muéstrales, Señor, que tu gracia es más grande, que tu obra es perfecta, que tu obra es suficiente, que tú nos perdonaste de todo pecado, que en ti no hay condenación, Señor. Gracias por hacernos la nueva creación. Intercedemos, Señor, por los que están enfermos. Tú extiendes tu mano sanadora, Espíritu Santo. Creemos conforme a tu palabra que por tu llaga, Señor Jesucristo, fuimos nosotros sanos. Yo creo que el cáncer se va en esta hora. Creo que toda inflamación en sus cuerpos, toda alteración en la piel, en los tejidos, Señor, en el nombre de Jesús se va. Tú estás sanando, Dios de la gloria, en esta hora. Toda enfermedad en la sangre, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad autoinmune, artritis, lupus, Señor, en el nombre de Jesús se va. También estás, Señor, sanando enfermedades de la visión. Todo problema neurológico, Señor, en esta hora se normaliza y vuelve a su estado normal en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias porque mis hermanos hacen lo que no podían hacer antes. En este instante el dolor ha desaparecido. También oramos por las familias, Señor, familias que están en crisis, que necesitan una reconciliación, que necesitan que tú, amado Señor, seas el centro de su casa. Gracias, Señor, también por la provisión. Oramos por los que están pasando necesidades financieras, deudas, los que están estancados, los que están quebrados o están a punto, en camino a una quiebra. Tu palabra dice que tú suples todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y creemos que hay provisión, que hay recursos para invertir, que hay recursos para pagar, que hay recursos, Señor, que vienen de los 4 puntos cardinales, Señor, para proveer y para pagar todo compromiso. Toda deuda impagable es paga. Hay crecimiento, Señor, hay crecimiento, hay incremento en las ventas, en los comerciantes, en los empresarios, en los trabajadores, Señor. Tú abres puertas laborales, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque dependemos no de las noticias, dependemos de lo que tú dices que tienes para nosotros y de lo que somos, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Hemos orado creyendo que tú has contestado cada petición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerde, familia,
que los sábados a las 4 de la tarde, nuestra reunión de jóvenes aquí en el auditorio principal de la Iglesia Cristiana Pai, calle 17A, número 3361, barrio Cundinamarca. Y los domingos nos encontramos a las 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Pero si usted vive en el norte de Bogotá, barrio Contador, calle 135, número 17A39, nos reunimos los martes a las 9:30 de la mañana, reunión de oración, intercesión, estudio de la palabra, y sábados y domingos 10:30 de la mañana. Disponga su corazón, prepárese, porque ya viene el pastor Enrique Torra con la palabra. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a nuestras reuniones presenciales en la sede principal, calle 17A, número 3361, barrio Cundinamarca, sábado 6 de la mañana y 4 de la tarde. Domingos 6, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Visite nuestra página web para mayor información, www.iglesiacristianapai.org, o llámenos al 601-744-2851. Juntémonos y alegrémonos en la casa del Señor. Gracias a Dios por su misericordia, por su amor. Gracias a Dios por su generosidad. Gracias a Dios por hacernos sus hijos, por impartirnos su vida, por morar en cada uno de nosotros. Gracias a Dios por su inmenso amor al enviar a su amado Hijo Jesús al mundo para redimirnos. Gracias al Señor Jesucristo, porque se convirtió en el varón de dolores, experimentado en quebranto, porque cargó con nuestras maldiciones, cargó con nuestros pecados y sufrió en la cruz la muerte cruenta para que nosotros hoy podamos tener vida. Gracias al Espíritu Santo, porque Él nos ha revelado el Evangelio, porque Él mora en nosotros, porque Él es nuestra fuerza, porque Él es el poder que actúa en cada uno de nosotros. Gracias a Dios por proveernos toda clase de bendiciones espirituales, físicas, materiales. Gracias a Dios porque su plan para nosotros es el plan de bienestar. Gracias a Dios porque Él no hace acepción de personas, porque Él nos ama a todos por igual, porque ningún ser humano tiene una prerrogativa diferente a los demás. Todos somos amados por el Señor. Todos somos valiosos para Él. Él nos ama a todos. Él quiere lo mejor para usted y para mí. Hace 2000 años en la cruz del Calvario, el Señor Jesús consumó la obra redentora para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga la vida eterna y disfrute de lo mejor de la vida. Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Pero ahora lo que el ser humano debe hacer es dejarse persuadir por la palabra de Dios y dar un paso sencillo, como es el paso de creer, el paso de la fe, de aceptar al Señor Jesucristo por la fe, recibirlo como el nuevo Señor de su vida, el Salvador de su alma, recibirlo como el Redentor. Eso es lo que le da un giro a la vida del ser humano. Es esa determinación, esa decisión radical de entregarle nuestra vida al Señor Jesús, lo que hace que todo cambie, y todo cambie para bien. Pero el enemigo, el adversario, Satanás, no está contento con esto. Por supuesto que él nunca va a estar contento. Yo creo que en el diablo nunca ha habido gozo. Él es un ser amargado. Y él se ha ensañado no solo contra la humanidad en general, sino específicamente contra la iglesia. Entonces, de una u otra manera, lo que el enemigo quiere es impedir que la iglesia cumpla con su ministerio, como es el de la predicación del evangelio. Esto representa para nosotros los creyentes una gran resistencia por parte del mundo de las tinieblas, del reino de las tinieblas.
La guerra espiritual que estamos enfrentando hoy es entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal. El diablo es el padre de mentira. Con sus engaños cegó el entendimiento de los seres humanos, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa es la tarea del enemigo. Embotar la mente, cegar el entendimiento para que las personas no crean. Él quiere desviar de la verdad al ser humano. Bueno, ¿y quién es la verdad? La verdad es Cristo. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la vida. Jesucristo es el único camino al Padre. Nadie puede venir al Padre sino por medio del Señor Jesucristo. En San Juan 14:6 el Señor lo declara: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, la reconciliación del ser humano con Dios es solo a través del Señor Jesucristo. No son las religiones, no son las buenas obras, no es ninguna práctica espiritual, religiosa, lo que hace que el ser humano se conecte con Dios. El único camino para el Padre, el único mediador, el único que puede y que vino para ello, para conectarnos con Dios, reconciliarnos con el Padre, es el Señor Jesucristo. Entonces se requiere de creer en Él, creer en Jesús, creer en su obra expiatoria, creer en su obra redentora en la cruz del Calvario. Recibirlo como el nuevo Señor de nuestra vida, como el sustituto, el que pagó el castigo que nosotros merecíamos. Creer en Él es lo único que salva al hombre, al ser humano. Entonces, el mensaje de la salvación, el mensaje de la obra redentora, el mensaje del Señor Jesucristo es lo que conocemos como el Evangelio. Porque el Evangelio son las buenas nuevas, buenas noticias. El Evangelio es el mensaje de salvación para el pecador que va camino al infierno. El Evangelio es poder de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poder de Dios. El Señor Jesús nos encomendó predicar el Evangelio. Él dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. La comisión del Señor para nosotros es que prediquemos el Evangelio. Como discípulos del Señor, estamos comisionados para ir por el mundo llevando el Evangelio del Señor Jesús, predicando en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados. Cuando el Señor Jesús resucitó de los muertos, antes de ascender al cielo, Él declaró las siguientes palabras en Lucas capítulo 24, versículo 46 y 47. Así está escrito: y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados,
en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué es lo que debemos predicar? El arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús vino hace 2000 años para recuperar lo que se había perdido, para deshacer las obras del diablo. El ser humano desviado, confundido y hundido en su propia maldad, camino al infierno. En esa condición nos encontró el Señor Jesús cuando Él vino y se hizo hombre hace 2000 años. Y Él dijo: yo he venido para recuperar lo que se había perdido. Él dijo: yo he venido para deshacer las obras del diablo. Primero de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Evangelio es la proclamación del poder de Dios que venció al pecado y la muerte. El Señor Jesucristo se levantó victorioso de la muerte. La muerte no pudo retenerlo. El Señor Jesús también venció al pecado. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, su alma descendió al infierno. En el infierno el Señor padeció los intensos dolores de la muerte. El poder de la muerte lo atrapó. Y Jesús estuvo allí en el infierno cautivo, padeciendo, pagando el castigo que ustedes y yo merecíamos. Pero una vez el Señor Jesucristo en el infierno satisfizo la demanda de la justicia de Dios, la muerte no pudo retenerlo y Jesús venció la muerte. Hechos capítulo 2, versículo 24 dice: al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Jesús venció la muerte. Jesús venció al pecado. Jesús venció al reino de las tinieblas, al que tenía el poder de la muerte, al diablo. Jesucristo es el Señor. Y se constituyó en el Salvador del mundo. Hay un solo Salvador. No hay varios, uno solo. Y Él es el Señor Jesucristo. La salvación del mundo ya es una realidad. La salvación no es una promesa, es una realidad. La salvación se consumó en la cruz del Calvario hace 2000 años. La salvación es una realidad a partir de la muerte y la resurrección de nuestro amado Salvador Jesucristo. En la mente de Dios, todos los seres humanos legalmente fuimos salvados. No va a venir otro Salvador. No va a venir otro Cristo a morir en la cruz, en otra cruz. No, el sacrificio del Señor Jesús hace 2000 años, suficiente para salvar al mundo. Es decir, ya el mundo fue salvo. Pero para que la persona humana disfrute de la salvación y de la vida eterna, solo requiere de creer en el Salvador. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 16:31. La única condición es creer en el Señor Jesús. Creer en su muerte, creer en su resurrección, creer en la obra sustitutoria. Creer en Él. Ese acto, ese paso de fe es lo que se necesita, es todo. Creer en Cristo para ser salvos. Bueno, es el mensaje que además nosotros los ya convertidos, los ya salvados, es el mensaje que debemos proclamar en todos los rincones de la tierra.
Porque el Señor Jesucristo nos comisionó para predicar las buenas nuevas de salvación al mundo. Marcos 16, versículo 15 y 16 dice, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La responsabilidad de la iglesia hoy es proclamar el evangelio. ¿Lo estamos haciendo? Las almas van camino al infierno. El mundo necesita salvación. Legalmente el mundo fue salvado hace 2000 años. Pero hoy se necesitan hombres y mujeres que pregonemos el mensaje de la salvación para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. La salvación se recibe por creer en el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para que los seres humanos sean salvos, deben creer e invocar el nombre del Señor. Eso es todo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es todo. Invocar el nombre del Señor Jesús. Pero para invocar el nombre del Señor Jesús, primero se tiene que oír el mensaje del evangelio. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Qué debemos hacer para que el mundo sea salvo? Predicar a Cristo. Si predicamos a Cristo, predicamos el evangelio del Señor Jesús y el mundo lo recibe, creerán en Él. Y al creer en el Señor Jesús lo invocarán. Y al invocarlo se salvarán. Eso es todo. Esa es la tarea de la iglesia hoy. Ustedes y yo fuimos llamados, comisionados por el Señor. Tenemos una orden expresa y la orden es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No importa la cultura, no importa el entorno donde se encuentre la gente. Todo ser humano tiene un alma. Esa alma necesita urgentemente oír el evangelio para que al creer en el Señor Jesús se salve y tenga la vida eterna. Ahora, ese trabajo de la iglesia encuentra una gran oposición. El poder de las tinieblas, Satanás se esfuerza para obstaculizar la evangelización. Ha logrado desviar la atención de la iglesia. Muchos creyentes nunca han compartido del amor de Dios ni a su familia, ni a sus cercanos, y mucho menos a los conciudadanos. Esa es una realidad actual. Para muchos no es prioridad la predicación del evangelio. Y esa es una manera como Satanás está obstaculizando la evangelización. El diablo hará todo lo posible para obstaculizar el trabajo evangelístico. Satanás odia cada forma de evangelismo. Él odia el evangelismo personal, a los evangelistas, a los esfuerzos evangelísticos de la iglesia. Satanás odia todo mover de Dios para la salvación y la evangelización del mundo. Es que el enemigo no quiere soltar las almas que están bajo su dominio. En Hechos capítulo 13, versículos 6 al 8, la Biblia nos habla
de la manera como el enemigo quiso interponerse para que un hombre que tenía hambre y sed de Dios, de oír la palabra, no se convirtiera. Este era un hombre distinguido, era un procónsul. Él tenía hambre de Dios y mandó a llamar a Bernabé y a Saulo para que le hablaran el evangelio. Bueno, muy pocos casos de esto, ¿no? Que un gobernante, que un hombre de gran influencia en una ciudad, en una región, mande a llamar a un predicador y se siente para escuchar el mensaje. Bueno, este procónsul lo hizo así. Hechos capítulo 13, versículos 6 al 8. Dice, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Pablo y Bernabé estaban predicando el evangelio. Este hombre estaba atento, oyendo la palabra. Pero Elimas, o Barjesús, que era un mago, un hombre poseído por Satanás, inmediatamente se interpuso. Él quiso desviar la atención, procuraba apartar de la fe al procónsul para que no creyera, para que no confesara el señorío de Cristo y se salvara. Esa es la tarea del diablo. Esa es la tarea del enemigo. Eso es lo que el enemigo quiere, apartar de la fe a hombres y mujeres. ¿Cuántas personas tienen hambre y sed del evangelio, hambre y sed de Dios hoy? Pero siempre se interpone una fuerza maligna para desviarlos, porque el diablo no quiere soltar las almas que han mantenido bajo su control toda la vida. Pero ¿qué estamos haciendo como iglesia? Como creyentes debemos hacer lo obvio. ¿Y qué es lo obvio? Lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Que atáramos al hombre fuerte. Hay poderes de las tinieblas que están controlando no solo familias, sino poblaciones, regiones enteras. El Señor Jesús los llamó como el hombre fuerte o ese principado de las tinieblas que ha ejercido control regional o nacional. ¿Y qué debemos hacer para poder arrebatarle el botín de guerra y salvar las almas? El Señor Jesús nos enseña a atar al hombre fuerte. Si atamos al hombre fuerte, esto es guerra espiritual. Si atamos al hombre fuerte, podemos saquear su casa. Son las palabras del Señor Jesús. No nos dejemos intimidar por el enemigo. Resistamos al diablo y huirá de nosotros. En el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en la autoridad del nombre de Jesús, echemos fuera al hombre fuerte. Resistamos al hombre fuerte, como lo hizo Pablo, como lo hizo Bernabé en aquella ocasión cuando estaban evangelizando al procónsul. Ese procónsul creyó. Y Elimas o Barjesús, ese mago endemoniado, quedó avergonzado y a la vez bajo el castigo divino, porque quedó ciego por un tiempo. ¿Dónde está la iglesia que se levanta comprometida a presentar el evangelio del Señor Jesucristo y a resistir a las huestes de Satanás? En Hechos capítulo 26, versículos 20 al 21, dice la Biblia: sino que anuncia primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles
que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pablo está contando su testimonio. He predicado el evangelio, he ido por los rincones de la tierra, pero he sido perseguido. Han intentado matarme porque el enemigo no quiere quedarse quieto. ¿Eso intimidó a Pablo para dejar a un lado su ministerio? No. Él hizo lo que tenía que hacer. Comprometido con Dios, con su llamado, Pablo se mantuvo firme y en el poder del Espíritu Santo llevó el evangelio para la salvación de millones y millones de personas. Nuestro compromiso es con Dios. Todos fuimos comisionados por el Señor para llevar su evangelio hasta los confines de la tierra. El diablo tratará de oponerse para que nosotros no cumplamos con el llamado de Dios y que las almas escuchen la palabra y se conviertan al Señor. Pero cualquier intento de Satanás para detener la evangelización mundial fracasará. El Señor Jesucristo dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Los campos están listos para ser segados. Los 7,000 millones de habitantes que poblamos este planeta, un 80% de la población mundial no es salva y va camino al infierno. Es el tiempo para que la iglesia, para que nosotros los creyentes nos levantemos a pregonar a Cristo, a llevar el evangelio a toda criatura, grandes o pequeños, blancos o de piel morena. No importa la cultura, no importa la población o lo lejanos que estén ellos de los centros más poblados. Vayamos. Pero si usted dirá, de pronto, no quiero ir tan lejos. Mire, alrededor suyo hay almas que se están perdiendo. En la oficina. ¿Cuántos en la oficina donde usted trabaja no son salvos? Vayamos más cerca. En su casa. ¿Cuántos de su familia aún no se han salvado? Esas almas van camino al infierno. ¿Por qué no les predicamos a Jesús? ¿Por qué no les predicamos el evangelio? Llenémonos del poder del Espíritu Santo. Pidámosle al Padre que nos llene, que nos dé el denuedo y compartamos. Recuerden, no predique religiones, predique a Jesucristo. Que el Espíritu Santo abra los ojos del incrédulo para que ellos crean, para que él crea, el incrédulo crea y se convierta y se salve. La tarea es para usted y para mí. Este es el tiempo de la evangelización. Levantémonos, vayamos por las calles, por los pueblos, llevemos el mensaje de Jesucristo, el Salvador del mundo. Padre, te doy gracias en esta hora. Te alabo y te bendigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Espíritu Santo, que esta palabra revolucione nuestras vidas. Oro por cada creyente en esta hora. Señor, abra nuestros ojos para ver los campos que están listos para ser segados. Oro por las almas que van camino al infierno. Amado Espíritu Santo, prepara sus corazones, convéncelos de pecado, que ellos crean al evangelio cuando escuchen la palabra. Señor, gracias. Despierta la iglesia, levanta la iglesia como un ejército imponente para llevar tu palabra por los rincones de la tierra. Llama a hombres y mujeres para servir de tiempo completo en tu obra, hombres y mujeres para ir a las misiones. Señor, gracias. Te alabo y te bendigo. Gracias, Padre. Amén.
Gracias por su sintonía, gracias por su generosidad, sus ofrendas, las donaciones que han consignado en la tesorería del templo a través de estas cuentas que aparecen en la pantalla. Esos recursos económicos nos ayudan a la iglesia para llevar el evangelio. Estamos plantando sedes, iglesias en Colombia, en diferentes lugares, también en el exterior. Mantenemos 24 horas al día la señal de la emisora Ambiente Estéreo, llevando el mensaje del evangelio. Con esos recursos económicos que ustedes aportan a la tesorería del templo, nosotros estamos haciendo también la obra. Que Dios les multiplique, los bendiga y que todo lo que emprendan sea prosperado. Un abrazo para todos, feliz semana. Este domingo tenemos una cita a las 7 de la mañana en nuestro canal de YouTube y a las 9 de la mañana en nuestra página de Facebook. Búsquenos como Iglesia Cristiana Pai y comparta el mensaje dominical del apóstol Enrique Torra. Iglesia Cristiana Pai. Juntémonos y alegrémonos online con el Señor.